Buenos días, hermanos. Hoy 7 de diciembre la Iglesia celebra la memoria de San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de la Iglesia. En el último cuarto del siglo IV corrían tiempos difíciles y de terribles divisiones sociales. El 7 de diciembre del año 374, en una iglesia de Milán, la discusión era animada. La división dentro de la iglesia se debía a la presencia de la herejía arriana, que iba minando la verdadera fe católica del pueblo de Dios. La difícil designación de un nuevo obispo para la ciudad, entonces capital del Imperio Romano de Occidente, había aumentado las distancias entre católicos y arrianos. Los arrianos negaban la divinidad de Cristo, afirmada por los católicos. Solamente decían que Jesucristo era un hombre excepcional, magnífico, maravilloso, pero que no era posible que era Dios, porque estaba subordinado, según entendían ellos los evangelios. Estaba subordinado a Dios como un semidios. Esta división suponía un grave obstáculo a la hora de elegir un pastor que pudiera representar y unificar ambas partes. Para hallar una mediación fue llamado el gobernador de Lombardía, Liguria y Emilia, conocido por su imparcialidad y equidad. Se llamaba Ambrosio. Nació en el año 340 en Trier, Alemania, hijo de una familia romana cristiana, tercero después de dos hermanos, los santos Marcelina y Satiro. Ambrosio cursó en Roma estudios jurídicos, siguiendo los pasos de su padre, que era prefecto de la Galia. Es así como aprendió oratoria, literatura grecolatina y también, hemos dicho, estudios jurídicos. Sus éxitos en la carrera de magistrado y su capacidad para gestionar incluso las controversias más difíciles lo convirtieron en el candidato ideal del imperio para moderar el encendido debate sucesorio que comenzó tras la muerte del obispo arriano Asencio. La invitación al diálogo de Ambrosio convenció al pueblo y evitó que se desatara un grave conflicto. Pero cuando el gobernador pensaba que había concluido su trabajo con éxito, sucedió que alguien dijera en medio de la asamblea una afirmación que fue ratificada por toda la asamblea. Sucedió que un niño levantó la voz y dijo: Ambrosio obispo. Y católicos y arrianos encontraron un inesperado acuerdo. Y Ambrosio fue elegido obispo, cuando todavía era catecúmeno. La petición del pueblo sorprendió a Ambrosio. Todavía no ha sido bautizado, no había terminado la iniciación cristiana, no se sentía adecuado para este nuevo cargo. Él de entrada se opuso, dirigiéndose al emperador Valentiniano, pero este confirmó el deseo del pueblo. Ambrosio escapó. Sin embargo, el Papa San Dámaso también lo consideró apto para la dignidad episcopal. Entonces Ambrosio entendió que no había manera de escapar de esta decisión que se veía venía del cielo, porque Dios lo llamaba a esta misión de obispo, y él aceptó, convirtiéndose tan solo con 34 años de edad en el obispo de Milán, obispo de la capital del Imperio de Occidente. No era poco el cargo que se le encomendaba. Entonces él donó sus bienes a los pobres y se dedicó al estudio de los sagrados textos y los padres de la iglesia. Decía: cuando leo las escrituras, Dios pasea conmigo en el paraíso, como Adán paseaba y Dios con Adán en el paraíso original, y entablaban esa amistad. Aprendió a predicar y su oratoria encantó al joven Agustín de Hipona, a quien influyó de tal manera que Dios lo movió a conversión, que también era catecúmeno, pero bebía bastante perdidamente. La vida de Ambrosio fue cada vez más sobria y austera, dedicada al estudio, a la oración, a la asidua escucha, siempre cercano a los pobres y al pueblo de Dios. Si la Iglesia tiene tesoro, no es para custodiarlo, sino para donarlo a quien lo necesite. Decía cuando decidió fundir decoraciones litúrgicas para pagar el rescate de algunos fieles secuestrados por los soldados nórdicos.
Aunque la paz y la concordia fueron primordiales para él, jamás soportó el error, vivir en la mentira, en la herejía. La iconografía antigua lo presenta con un látigo, preparado para luchar contra la herejía arriana. En su enérgica batalla contra el arrianismo, chocó incluso contra gobernantes y soberanos. Salió vencedor del conflicto, que se desarrolló bajo su reinado, el de la emperatriz filo-arriana Justina, y afirmó la independencia del poder espiritual sobre el temporal. Fue emblemático el episodio de la tragedia de Tesalónica en el 390, tras el exterminio de 7.000 personas que se habían rebelado a causa de la muerte del gobernador. Ambrosio logró suscitar el arrepentimiento de Teodosio, que él había ordenado. El emperador está en la iglesia y no por encima de la iglesia, afirmaba el obispo milanés, que a pesar de la ley no entregó ninguna iglesia a los arrianos. Ambrosio reconoció siempre la sede de Pedro y su misión como primero entre los apóstoles, a quien Jesucristo le había confiado el gobierno, el servicio, el llevar a los hombres a la fe. Sub Petrum et cum Petrum, como dice la Iglesia. Por eso él siempre reconoció el primado de Pedro, afirmando: ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la Iglesia. No se puede caer en otras ficciones, una iglesia más espiritual, una iglesia distinta, sin contar con Pedro, con el Papa. Hoy en día tenemos un poco también esta dificultad. Hay algunos dentro de la iglesia pues que consideran que el Papa es un hereje, así de claro. Eso es un error, porque como dice San Ambrosio, ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la verdadera iglesia, para no llevarnos a error. El amor de Ambrosio por Cristo, por la Iglesia y por la Virgen María se refleja en la cuantiosa producción literaria y teológica que ha emanado de su fe, junto a los santos Jerónimo, Agustín y Gregorio Magno. Detenta el título de doctores de la Iglesia de Occidente, padres de la Iglesia de Occidente. Fue constructor de basílicas, inventor de himnos, creador de himnos que revolucionaron la oración. Fue incansable a la hora de rezar y, agotado de una vida entregada a Dios y a la Iglesia por la salvación de las almas, murió el sábado santo del 397. La multitud del pueblo le rindió homenaje el mismo domingo de Pascua. San Ambrosio ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!